Buenas tardes, soy el doctor Anderson Mejía, profesor de la materia de anatomía de cabeza y cuello. Y en esta ocasión trataremos el tema de los huesos del cráneo. La cabeza está compuesta por dos estructuras. La cara, que está en su parte anterior, y en su parte posterior, el cráneo. En esta ocasión trataremos solamente su parte posterior, el cráneo. El cráneo está compuesto por los huesos frontal, parietal, temporal y occipital. Y a la vez estos huesos y el ala mayor del esfenoides. Estos huesos están unidos a su vez por suturas. La sutura que une el hueso frontal con los huesos parietales se llama sutura coronal. La sutura que une los huesos parietales, sutura sagital. La sutura que utiliza y que une los huesos parietales con el occipital, sutura landoidea. Pero a la vez existen puntos craniométricos que van a servir de punto de referencia para estos. Y por ejemplo tenemos que el punto de unión entre el hueso frontal y los huesos parietales se llama bretma. El punto de unión de los huesos frontal, parietal, temporal y el ala mayor del esfenoides se llama terion. Repito, el punto de unión del hueso frontal, parietal, temporal y ala mayor del esfenoides, que es este punto craniométrico, se llama terion. El punto de unión entre la sutura parietal y la occipital se llama lambda. Y el punto de unión entre los huesos parietal, occipital y temporal se llama asterion. Y estos son los huesos que componen el cráneo y que además tienen sus puntos craniométricos. Ya conociendo los huesos que componen el cráneo y sus suturas, podemos decir además que el hueso del cráneo tiene dos tablas, una tabla ósea externa y una tabla ósea interna, y entre las dos existe una parte media que se llama díploe. O sea, entre la tabla ósea interna y la tabla ósea externa existe esta parte media que se llama díploe. Y aquí vemos ya la apertura del cráneo, donde vemos que el cráneo va a estar compuesta por tres fosas: una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior. Conociendo ya las tres fosas, podemos hablar de la fosa anterior, de la fosa craneal anterior. Y la fosa craneal anterior va a estar compuesta por el hueso frontal con sus dos porciones, su porción vertical y su porción horizontal. Además del hueso etmoides y las alas menores del esfenoides. Estos huesos se van a encontrar en lo que es la fosa craneal anterior. Inmediatamente vemos una parte central, una cresta que sobresale en la porción vertical del hueso frontal, que se llama cresta frontal. Y esta cresta frontal dará inserción a lo que es la dura madre, al igual que un sobresaliente, en especie también de cresta, que sobresale a nivel del hueso etmoidal, que se llama cresta galli. Y la cresta galli servirá también de inserción a lo que es la hoz del cerebro, la dura madre, que es la envoltura, una de las envolturas que cubre los hemisferios cerebrales o la masa encefálica. Vemos en la parte lateral la porción horizontal del hueso frontal, que también formará lo que es el techo de la órbita, y entre lo que es la cresta galli o cresta galli del hueso etmoidal y la cresta frontal
vemos un orificio que es el agujero ciego. Y el agujero ciego comunicará la fosa craneal anterior con la cavidad nasal. Repito, el agujero ciego que se encuentra ubicado entre la cresta frontal y la cresta galli, se encuentra este agujero ciego, y servirá como comunicación entre la fosa craneal anterior y la fosa craneal y la fosa nasal. El hueso etmoidal está compuesto por dos láminas, esa lámina vertical, que es la cresta galli, y una parte horizontal, que es la lámina cribosa. Recibe el nombre de lámina cribosa porque vemos que está fenestrada por diferentes orificios, por eso su nombre de lámina cribosa. Y por la lámina cribosa pasará el primer par craneal, el nervio olfatorio. Además, vemos que limitando esta fosa anterior, vamos a ver las alas menores del esfenoides, unas prominencias que salen de esta, que se llaman apófisis clinoides anteriores, y además unos agujeros que corresponden a lo que es el agujero de los conductos ópticos. Entonces, hay una parte central que va a pertenecer a lo que es la fosa craneal media. Para dividir, o lo que divide la fosa craneal anterior de la fosa craneal media, son el borde posterior del ala menor del esfenoide, las apófisis clinoides anteriores y el borde anterior del surco prequiasmático. Repito, los límites de la fosa anterior con la fosa craneal media son el borde posterior de las alas menores del esfenoide, la apófisis clinoides anteriores, que son dos, esta está destruida, y el borde anterior del surco prequiasmático. Dicho los componentes de la fosa anterior, de la fosa craneal anterior, seguimos con la fosa craneal media. Y en la fosa craneal media vamos a ver que está compuesta principalmente por el hueso esfenoides con sus alas menores y sus alas mayores. Sus alas menores y sus alas mayores. Y en la parte central de este vemos lo que sería el cuerpo y además una estructura central en forma de silla que corresponde a la silla turca. Y vemos como es una silla, tiene una parte anterior y una parte posterior. Y en su parte central una fosa, la fosita hipofisaria, donde se encontrará la glándula hipofisaria. Dicho esto, vamos a ver algunas estructuras que se encuentran en esta fosa craneal media. Y vemos que entre el ala menor del esfenoides y las alas mayores existe una fisura ovalada, membrana de los dos lados, una fisura ovalada, que corresponde a la fisura orbitaria superior. Y por esta fisura orbitaria superior pasarán unas estructuras que son el tercero, cuarto y sexto par craneal y la rama oftálmica del quinto. Cuatro estructuras: el tercero, cuarto y sexto par craneal y la rama oftálmica del quinto par craneal. Además, vamos a ver que presenta otros agujeros que son el agujero. Sí, el agujero, lo vemos de este lado mejor. El agujero redondo mayor, que se encuentra aquí un poquito ossificado. Miren también de este lado, el agujero redondo mayor. Ese agujero que es ovalado, que es el agujero oval. Y un agujero más pequeño, que es el agujero redondo menor. Recalcar la ubicación de los orificios. El agujero
la fisura orbitaria superior, el agujero redondo mayor que está osificado, el agujero oval y el agujero redondo menor, que se disponen a ambos lados de las cavidades. Aquí vemos un poquito mejor el agujero redondo mayor. Y el agujero también hace constar de lo que es el agujero o conducto óptico. El conducto óptico. Y los conductos ópticos que están a cada lado comunican la cavidad o fosa craneal media con la fosa orbitaria o cavidad orbitaria. Y pasa el segundo par craneal, que es el nervio óptico y la arteria oftálmica, los conductos ópticos. Por el agujero redondo mayor, pasará la B2, la segunda rama del nervio trigémino, es la maxilar, y comunicará la fosa craneal media con la fosa infraterigopalatina, mientras que por el agujero oval y el agujero redondo menor comunicarán lo que es la fosa craneal media con la fosa infratemporal. Además, por el agujero oval cruzará la arteria meningea accesoria, y por el agujero redondo menor o espinoso cruzará la arteria meningea media. En lo que es esta fosa craneal media, vamos a encontrar también dos agujeros laterales que corresponden a los agujeros rasgados posteriores y están osificados. Si vemos, tienen una lámina de cartílago, por lo cual no pasa nada. Se llama agujero rasgado posterior. Y internamente a estos, en el mismo vértice de los peñascos, vamos a tener los agujeros carotidios. Y los agujeros carotidios darán paso a la arteria carótida interna. Estas dos estructuras que vemos aquí a cada lado corresponden a las alas mayores del esfenoide, pero estas corresponden específicamente a los peñascos de los temporales y se van a dividir en una parte anterior y una parte posterior. En la parte anterior, de interno a externo, vamos a tener varias estructuras y tenemos la fosita del ganglio de Gassel, que es esta, la fosita del ganglio de Gassel, la impresión del nervio hiato petroso mayor y petroso menor, y la eminencia arcuata. De lateral, de interno a externo, tenemos la fosita del ganglio de Gassel, que es la fosita del nervio trigémino, la porción sensitiva, los hiatos del nervio petroso mayor y petroso menor, y la eminencia arcuata. Todas estas estructuras van a componer lo que es la fosa craneal media. Y el límite entre la fosa craneal media y la fosa craneal posterior es el borde posterior de la silla turca y el borde superior de los peñascos de los temporales. Borde posterior de la silla turca y el borde superior del peñasco de los temporales va a dividir la fosa craneal anterior de la fosa craneal posterior. Continuando entonces con lo que es la fosa craneal posterior, y vamos a ver las estructuras que componen la misma. Y vemos inmediatamente que habíamos dicho que los peñascos de los temporales iban a tener una porción anterior y una porción inferior, dividida a su vez por el borde superior de este. Y todo esto, que es la fosa occipital, va a componer la fosa también craneal posterior. Y vemos que hay una estructura en forma prácticamente vertical que se llama clivos y que comunica con el agujero magno o agujero occipital. Este agujero occipital permitirá la transición de la médula espinal con lo que es la protuberancia o
con la protuberancia, y el tallo cerebral. Entonces, el clivus, agujero occipital, la médula espinal, que se comunica con el tallo cerebral. Internamente, vemos aquí, vamos a ver si lo podemos ver un poquito, miren este orificio aquí, entramos el indicador, miren, vemos internamente este orificio que acabo de señalar en este momento es el agujero hipogloso y dará paso al nervio hipogloso o 12º par craneal. En la parte interna de lo que es el peñasco de los temporales tenemos el conducto auditivo interno. Mírenlo aquí. Conducto auditivo interno. Y el conducto auditivo interno dará paso a lo que es el séptimo y el octavo par craneal. Séptimo y octavo par craneal. Además, vemos dos estructuras debajo de esto, a cada lado también. Mírenlo aquí. Mírenlo ahí. De este lado se ve un poquito mejor. Que esto se llama como decíamos, estos dos orificios que se encuentran a cada lado, que es el agujero yugular. Mírenlo aquí, el agujero yugular. Y el agujero yugular vemos como un pequeño saliente, mírenlo aquí, un pequeño saliente que dividirá el agujero yugular en dos partes, una parte anterior y una parte posterior. Mírenlo aquí de nuevo, aquí se ve un poquito destruida, pero mírenlo aquí, esa apófisis que está saliendo aquí divide el agujero yugular en dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. Y por la porción anterior pasarán los nervios 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. Mientras que por la parte posterior pasará la vena yugular interna. Repito, el agujero yugular dividido por la apófisis yugular, y en la parte anterior pasarán los pares craneales 9, 10 y 11, y por la parte posterior el agujero pasará la vena yugular interna. Y estas estructuras van a componer lo que es la fosa craneal posterior. En la parte posterior al agujero occipital vamos a ver dos fosas que corresponden a las fosas cerebelosas, y además vemos una cresta que es la cresta occipital interna, un saliente que es la protuberancia occipital, y de este saliente salen dos estructuras también alargadas que corresponderían al seno transverso. Repito, posterior al agujero occipital encontramos una cresta, un saliente que es la cresta occipital interna, una protuberancia que es la protuberancia occipital, y a ambos laterales dos salientes que corresponden a los senos transversos. Dicho esto, hemos acabado la clase que tenemos para hoy de las estructuras del cráneo, sus huesos, sus puntos, y además tanto la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior, con sus agujeros y los diferentes nervios que por ella lo atraviesan.